Chicos, muy buenos días y hoy vamos a tocar un nuevo tema de geografía y el tema de hoy es la vegetación y sus tipos, ¿no? Entonces, vamos a ver que las vegetaciones de suma importancia para preservar los diferentes biomas del planeta Tierra. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos diferentes tipos de vegetación que habitan en diferentes partes del mundo, dependiendo obviamente de las condiciones climáticas, ¿no? Y de la localización geográfica. Es así que las plantas sí, se van a adaptar de manera adecuada a cada situación geográfica que puedan encontrar, incluso en lugares fríos o muy calientes, ¿no? ¿Qué es la vegetación? Podemos dar varias definiciones. Podríamos decir que es el conjunto de árboles o de plantas que encontramos en un área geográfica de una manera simple, ¿no? Podríamos decir que es el conjunto de especies pertenecientes a la flora que crecen espontáneamente o no en suelos de diferentes áreas. Otra definición podría ser que es el conjunto de plantas que crecen en una determinada área geográfica, y otra que es un tapiz vegetal existente en una área geográfica. Ustedes van a encontrar muchas definiciones, ¿no? Pero aquí lo importante es saber por qué son importantes. Si tomamos de referencia, por ejemplo, los árboles, ¿por qué los árboles son tan importantes? Y dicen que es la piedra angular del medio ambiente, ¿no? Sobre todo los ecologistas. Porque primero, miren, en el caso del árbol que pertenece a la vegetación, vamos a ver que absorbe 150 kilos de CO2 al año. El CO2 son los gases emitidos por las actividades humanas, sobre todo por el parque automotriz. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a absorber la emisión de gases producto de la utilización de los combustibles fósiles. ¿Y qué son los combustibles fósiles? Son el uso del petróleo, ¿no? Y sus derivados. Además, aquí dice que reducen las necesidades de usar aire acondicionado. Sí, porque los árboles refrescan, ¿no? Entonces eso quiere decir que si hubiera más árboles, quizás no necesitaríamos usar aire acondicionado en algunos lugares, ¿no? Que obviamente es dañino también para el ecosistema, ¿no? Pasar tiempo cerca de los árboles, incluso para el bienestar personal, dice que reduce los niveles de estrés y además aumenta los niveles de energía de las personas. Bajan la temperatura en un 2 y 8 centígrados. ¿Qué cosa quiere decir? Imagínense que hubiera más árboles, quizás evitaríamos el tema del calentamiento global hoy en día. Filtran los contaminantes y las pequeñas partículas, ¿no? Que se emiten a partir de la actividad industrial. Proporcionan alimento y es hábitat de animales y plantas. Sí, pues no, porque los árboles van a ser la base de la cadena trófica y además van a ser hábitat, quiere decir que es como el que va a ser la casa de muchos animales, ¿no? Entre ellos las aves, las ardillas, por ejemplo, ¿no? El oso hormiguero, por ejemplo, ¿no? Que se alimenta de la corteza de un árbol que contiene gran cantidad de hormigas, ¿no? Y etcétera, sí, vamos a ver muchos animales que dependen de los árboles. Pero además vamos a conocer por qué en la figura de aquí vemos a gente abrazando un árbol. De repente ha comprendido la importancia de lo que es mantener la vegetación y es por eso que lo abrazan, ¿no? Como muestra de agradecimiento desde su existencia. Quizás deberíamos tener esa costumbre, ¿no? Abrazar los árboles y saber y reconocer su importancia y defender que se acabe la tala indiscriminada de árboles, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia o cuáles son las otras importancias en general de tener vegetación en la tierra? Pues muy bien, va a absorber, sí, va a absorber eh, las partículas de agua. Además son la base de la cadena trófica. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que obviamente los árboles van a ser como el primer eslabón, ¿sí? De la cadena alimentaria, porque son autótrofos, ¿no? No necesitan que nadie les dé comer. Agrega material orgánico al suelo, también preservan los suelos, quiere decir que va a permitir que los suelos no se desprendan rápidamente a partir del crecimiento de las raíces, ¿no? Entonces, tipos de bosque, dice, son extensiones de tierra que se encuentran poblados principalmente de árboles de gran altura, como son estos, por ejemplo, ¿no? Si parece que estuvieran ordenaditos, ¿no? Incluso si lo tomamos de broma, hasta guardan su distancia social, cosa que muchas personas no hacemos, ¿ok? Ese es un bosque.
Entonces, la selva es aquel espacio que se distingue por sus grandes extensiones. Se va a parecer a mí, pero se parece a los bosques. No, la selva, si bien es cierto, también tiene extensiones de árboles muy grandes, ¿sí? La diferencia es que van a crecer de manera densa, ¿no? En grandes cantidades y enredados o enmarañados, ¿no? Es por eso que las selvas generalmente son bastante difíciles de penetrar, o sea que el ser humano ha tenido grandes dificultades para poder entrar a una selva, ¿no? Es por eso que hoy todavía en nuestro territorio, gracias a Dios, todavía existen selvas vírgenes. ¿Qué cosa quiere decir? Que no ha entrado la mano del hombre. La selva se compone de grandes cantidades de flora y de fauna, siendo uno de los lugares del mundo con más diversidad de estas. ¿Sí? Es importante la preservación de las selvas porque obviamente son los pulmones del mundo. Eso quiere decir que gracias a ellos garantiza la cantidad de oxígeno. Recuerden ustedes que los árboles y las plantas en general lo que hacen es coger el dióxido de carbono y para hacer la fotosíntesis y así crecer y coger ciertos nutrientes, y lo que nos devuelven a nosotros los seres humanos es que el oxígeno, que es para nosotros muy vital, ¿no? Entonces, por eso es importante la preservación de la vegetación en líneas generales. Las sábanas, ¿sí? Las sábanas son típicas, obviamente, ¿de qué lugar? De lugares como, por ejemplo, el África. ¿Qué cosa quiere decir? Que estos lugares es muy frecuente en zonas áridas o muy calientes, ¿no? De climas de temperaturas muy elevadas. Entonces, es un ecosistema que se distingue por sus características áridas, lo había dicho, y secas. Quiere decir que hay escasez de lluvias debido a las pocas lluvias durante el año. También es conocida por su escasez de grandes árboles, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay árboles grandes, pero lejos, lejos, y lo que hay más ustedes ven es aridez. Se compone de arbustos de poco tamaño y dispersos. Las sabanas sirven de hábitat para una gran cantidad de mamíferos salvajes del mundo, ¿sí? Como les digo, generalmente estos lugares los vemos en Australia, ¿sí? En África, lugares que obviamente todavía mantienen vida salvaje, ¿no? Los matorrales dicen que es una zona característica, como lo pueden ver ahí, por una vegetación dominada por arbustos. Arbustos son estos, ¿no? Son árboles pequeños que no exceden de los 8 metros, por ejemplo, ¿no? Y en donde a menudo vemos abundancia de césped, ¿no? Árboles y césped o pequeños elementos vegetales. Puede surgir como consecuencia de actividad humana y en ocasiones puede ser inadecuada, ¿sí? Lo que pasa con estos matorrales es que como son escasos y también son pequeños, lo que hace es secarse. Y al secarse, si están muy expuestos o están cerca de las actividades humanas, uno puede producir incendios a partir de ellos, ¿no? La estepa es un bioma que comprende un territorio llano. ¿Qué cosa quiere decir? Que no es accidentado, que no tiene muchas montañas, que no tiene árboles densos, etcétera, ¿no? Herbáceas quiere decir de hierbas propio de climas extremos y escasas precipitaciones. Se encuentran lejanos del mar y predominan las hierbas y los matorrales. Quiere decir que son plantas de pequeño tamaño. Las praderas se componen mayormente de hierbas y de césped. Césped es el pasto que ustedes conocen, ¿no? Que a veces nosotros tenemos en nuestras casas, siendo la flora una parte importante de la misma. Se originan en lugares templados, ¿sí? De climas como los nuestros, ¿no? Las tundras, como ustedes ven, las tundras de repente es un maravilloso ejemplo de cómo las plantas se pueden acoplar a este tipo de regiones muy frías, porque las tundras son los lugares casi más fríos del planeta, ¿no? Aparte obviamente de las zonas polares, y donde vemos que existe tipo de vegetación, miren, ¿no? Es sorprendente cómo se pueden adaptar. Entonces, la vegetación formada por musgos, líquenes y algunas hierbas es quizás el bioma más frío que existe en la Tierra y es comparado con los desiertos en una versión evidentemente más fría. Muy bien chicos, gracias y eso es todo. Hasta la próxima.